las gracias al hermano Arturo en primer lugar, a nuestro Dios, por supuesto, y a todo el grupo que nos acompaña, aquellos también que nos acompañarán después para, para entender y estudiar la palabra del Señor en este su santo día. Vamos a hacer una oración para reclamar, pedir la promesa de que el Espíritu Santo será presente donde dos o más en el nombre de Jesús se reúnan. Y vamos a hacerlo con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este momento tan lindo que nos das para reunirnos como tu iglesia, allí donde cada uno estamos. Gracias, Padre, porque nos ha dado una semana de bendiciones, de cuidado y de protección. Gracias, Señor, también porque estamos en los umbrales mismos de grandes acontecimientos y tu iglesia estará preparada. Sabemos que estará preparada porque tú lo has prometido. Tú tienes a un remanente, Señor. Y ese remanente, en tu gracia y misericordia, nosotros deseamos estar allí. Para defender tu nombre, tu carácter. Para demostrar que hay un poder, Señor, del cielo que pueda transformar vidas pecadoras como las nuestras y hacerlas útiles en tus manos. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo lo que nos das. Amén. 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 Bueno, otra vez gracias, hermano. Queremos saludar a la hermana Pino. Ay, sí. Pino, un abrazo, hermano Pino. Sí. A la hermana Yolexis. A la hermana Yolexis. Que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Sí, gracias. Queremos saludar, por supuesto, a nuestra querida hermana Mercedes, al comienzo. Antonio. Antonio. A la hermana Limna, por supuesto, también. Niños. A sus niños, sus muchachitos. En primer lugar, al hermano Arturo y a la hermanita Pilar. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga. Abrazo. Hoy tenemos un tema, voy a compartir pantalla, porque es un tema que creo que todos, como quiera que sea, estamos al tanto de esto, de una u otra manera. Y este tema tiene que ver, a ver si ustedes, confírmenme por favor que están mirando esta diapositiva. Hoy ser adventistas está siendo solo para valientes. Se ve bien, se escucha. Amén. Estamos entrando, hermanos, en una etapa, podemos llamarla de muchas maneras, pero en el término bíblico es una etapa del fin, donde nosotros, ¿sí?, estamos presenciando cosas que nuestros antepasados adventistas, nuestros abuelitos en la fe, quisieron ver y fueron al descanso. Y creo que esto es de la máxima importancia que lo entendamos. Vamos a hacer este pequeño estudio, meditación, abriendo nuestras Biblias en la carta a Segunda de Timoteo. Según de Timoteo, Pablo le da unos consejos muy interesantes a su discípulo, ¿sí?, a su hijo en la fe, ¿sí? En 2 Timoteo capítulo 4, que dice así del 1 al versículo 4. Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, Timoteo, no te mantengas callado, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Instrúyete para que sabiendo puedas derribar argumentos. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias inclinaciones mundanas o concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Muchas veces nosotros hemos leído este versículo, muchas veces, y siempre nos hemos referido a gente que está fuera de la iglesia adventista. Cuidado con ese pastor, con ese video, con esa película, con ese libro, no es de la iglesia. ¿Qué sucedería si nosotros tuviéramos que aplicar este consejo que dice así, en el versículo 3? Porque vendrá tiempo cuando no sufriremos la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Creo que ha llegado el momento, y está llegando el momento, en que esto también, lamentablemente, mis queridos hermanos, por un lado y afortunadamente por el otro, estamos siendo testigos oculares, testigos presenciales de lo que está sucediendo en nuestra muy, muy querida y amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos siendo sacudidos con una virulencia, con una violencia estos últimos meses de parte de dirigentes adventistas, y que nosotros tenemos la obligación de estar atentos. Lo que voy a hablar ahora, lo voy a decir antes que nada, no es en absoluto una crítica, porque yo amo la iglesia adventista, yo me levanté con esta iglesia adventista. Desde los 14 años que me bauticé, 15 años, soy adventista y de corazón. Amo esta iglesia porque es el remanente que el Señor levantó para una misión muy específica. Esta iglesia no es una iglesia más, es un movimiento que va a ir avanzando en el final del tiempo hasta que sea inundada del Espíritu Santo. Y esta iglesia va a brillar como ninguna etapa en toda la iglesia cristiana desde hace 2000 años ha brillado. Ni siquiera con los apóstoles. Esta iglesia superará lo que hicieron los apóstoles. Este movimiento que Dios ha levantado es un movimiento profético. Es un movimiento que ha tenido en los planes del Altísimo, al final del tiempo, una obra magna. Una obra tan importante que el enemigo no quiere que se cumpla. Ustedes no sé si sabrán, pero han pasado cosas, están pasando cosas, y es necesario que si tú quieres ser adventista del séptimo día, que el cielo apruebe, no que tú te apruebes, porque tú eres Babilonia, yo soy Babilonia, nosotros somos Babilonia, o la Odisea, que estamos viviendo en Babilonia, para ser más exactos y puntuales, y nuestra condición como laodicense es nuestra percepción equivocada. No necesito yo describirme si realmente quiero contar con la bendición de Dios. Yo necesito que el Señor a mí me describa y me diga cuál es mi situación. Y si nosotros vamos a la iglesia de la descripción de la iglesia de la Odisea, el testigo fiel y fiel y verdadero nos dice a nosotros cómo estamos delante de Dios. Y la situación es muy delicada, muy delicada. Pero nosotros estamos aquí para una misión. El Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan de vindicar su carácter. Vindicar es restaurar, ¿sí? Es poner de nuevo en el lugar correcto, ¿sí? El carácter de Dios que Babilonia se está encargando de desaparecerlo de la faz de la tierra. Y nosotros tenemos la misión desde el cielo de que tenemos que reivindicar el carácter de Dios, que no es otra cosa que la ley de Dios, que es un reflejo de su carácter. Esa obra será hecha solamente por valientes, hombres y mujeres valientes. Fíjense ustedes, voy a pasar acá la siguiente,
Voy a tomar estas imágenes y antes que nada voy a darle el crédito a esta imagen. Todas estas imágenes las tomé. He visto varios videos en la semana, pero me gustó y hay unas imágenes muy lindas. Las quiero compartir, que es de el hermano César Martínez. Tiene su canal que se llama Profecías para Hoy, ¿sí? Y son de él. Las tomo prestadas. Y él hace una presentación sobre lo que está sucediendo hoy en el mundo adventista del séptimo día. Tanto habla hispana como, obviamente, en Norteamérica en habla inglesa, ¿sí? Principalmente en habla inglesa. Hay un plan determinado, definido, no negociable de la Iglesia Católica para con el movimiento adventista, que es catolizarlo. Tenemos que neutralizar a ese grupo religioso, la Iglesia Adventista del séptimo día. Todas las iglesias cristianas, todas, con mayúscula, subrayado, negrita y cursiva, o sea, todo el movimiento cristiano está catolizado. El último reducto, el último grupo que ofrece resistencia es la Iglesia Adventista, ¿sí? Y esta forma de trabajar de la Iglesia Católica, que llevó décadas y hoy está dando frutos, no se hizo de un día para el otro, ni de un año para el otro, esto llevó décadas y décadas, se ha infiltrado y hoy está dando frutos. Hoy la máxima dirigencia de nuestra, y voy a decirlo 100 veces, querida y amada Iglesia Adventista, está haciendo un trabajo que, lo voy a comentar después, la hermana Huay ya lo había profetizado, porque ella lo vio en visiones. Ella hablaba de 3 elementos justo antes de terminar el tiempo de gracia. 3 características en las que se iba a encontrar la Iglesia Adventista, la voy a mencionar en un rato, y hasta hace 10 años atrás, 5 años atrás, había una sola característica de ellas, había hecho realidad. Hoy ya van 2. Y la tercera viene pronto. Ella dice, antes de terminar el tiempo de gracia, se van a producir 3 características en la iglesia. Hoy tenemos que los líderes, y ahora sí voy a hacer una diferencia. Hay que hacer una diferencia. No toda la iglesia adventista, no toda, lo digo otra vez, y lo voy a decir otra vez, no toda la iglesia adventista comparte este punto de vista, pero la gran mayoría de los dirigentes y de la iglesia sí comparte este movimiento católico dentro de la iglesia adventista, porque a nosotros, otra vez lo digo, nos están catolizando. Tú no te das cuenta o no quieres darte cuenta, pero te están llevando de nuevo a Roma. Entonces, hay un gran trabajo hecho de infiltración, lamentablemente, pero todas las iglesias han sido infiltradas, por eso todas han regresado a su mamá como hijas descarriadas, y su mamá, la Santa Madre Iglesia, la recibe con los brazos abiertos. Regresen, vengan, hijas, dejen de protestar, regresen, yo las recibiré. Ese ha sido el eslogan durante muchísimos años de la Iglesia Católica. Hay un eslogan católico también romano que dice que la protesta finalizó. Ahora todos somos católicos. Católico significa ser universal, ¿sí? La Iglesia Católica Apostólica y Romana reclama, ¿sí?, ese cargo jerárquico de ser la única Iglesia Católica Apostólica, que es donde está Roma, y que tiene la misión de llevar al mundo, ella, su dirigente, a un nuevo
estado, o llamémosle milenio de paz, de prosperidad, de progreso. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando se cumplieron 500 años en el 2019, el 31 de octubre, perdón, 2017, porque Martín Lutero clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, un 31 de octubre del año 1517, y en el 2017, nosotros estábamos en Alemania con mi esposa y quisimos ir a ver ese lugar, quisimos ver qué es lo que se daba. Fuimos, un paréntesis, fuimos y nos perdimos. Nos vendieron el ticket equivocado. Nos fuimos con tren a otro lado. Y A otra ciudad que tenía el nombre parecido. una ciudad que tenía un nombre parecido, muy parecido. También era Wittenberg, pero no era la ciudad de Lutero. Era otra Wittenberg. Y después nos perdimos, pero fuimos después a Wittenberg a conocerla. Y estuvimos delante de la puerta donde Lutero clavó sus 95 tesis. Conocimos el lugar muy lindo. Bueno, 500 años pasaron y en el año 2017 la Iglesia Católica proclamó que como ya la Iglesia se había modernizado, se había actualizado en sus puntos de vista, ya no perseguía a cristianos, ya no le llamaba más hereje, ahora le llamaba hermanos separados, ya no daba la misa en latín, ahora la daba en cada uno de los idiomas, ya tenía las puertas abiertas para recibir a todos los demás. O sea, la Iglesia cambió. Lo que se le llamó en su momento, en la década del 60, con el Concilio Vaticano II, hubo un ayornamiento, ¿sí? O lo que significa un nuevo enfoque, una nueva imagen de la Iglesia. Entonces, ellos sostienen que la protesta, como la Iglesia cambió, ya no hay nada que protestar, porque Lutero protestó por lo que había, pero como ya no hay lo que había, la protesta tampoco tiene razón de ser. Ese es el punto de vista de ellos, ¿verdad? Hay una cita de la hermana White que dice así, esto está en la Review and Herald del año 1907. En esta representación del profeta, donde ella habla, ¿no?, sobre Isaías y Daniel, vemos que Satanás está obrando no solo con los mundanos, que no tienen delante de ellos el temor y el amor de Dios, sino también con los que profesan la fe en Cristo. Aquí están claramente representados dos partidos distintos, dice la sierva del Señor, formados a partir de una compañía que una vez estuvo unida. Los miembros de uno de estos partidos están en resistencia a la voluntad de Dios, se han apartado del lado de los leales y verdaderos y ahora están resistiendo las advertencias del Espíritu de Dios. Para los obedientes, el Señor será por santuario, sino por piedra de tropiezo y por tropezadero a ambas casas de Israel, por trompo y por lazo a los moradores de Jerusalén. Y ya cita Isaías capítulo 8. Esta advertencia se da para los días en que ahora estamos viviendo. Lee atentamente el tercer capítulo de segunda de Timoteo. Este capítulo se refiere a los muchos de los que habla Isaías que se han apartado de la fe. No se habla de los que se han apartado de la fe fuera de la iglesia o del pueblo de Dios, sino dentro del pueblo de Dios. Tenemos que estudiar según de Timoteo, Isaías. La hermana Juárez dice, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Vamos a llegar ahí. Sin profecía el pueblo será disipado, dice Proverbio 29. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero.
Acá lo que me está diciendo la hermana White es que Satanás está constantemente minando en la mente de los que pueden tener influencia la confianza en los testimonios de la sierva del Señor. Y eso se está regando en todas partes, dentro de nuestra querida iglesia adventista. Si tú escuchas a alguien dentro de la, y voy a hacer ahora una diferencia, corporación e iglesia adventista. Ahora voy a hablar de la corporación. La corporación es una empresa dentro de la iglesia adventista, ¿sí? Es una empresa comercial. Corporación, lo único que amerita o por lo que ellos luchan son los beneficios económicos, como cualquier empresa. Tú te montas una empresa y ¿qué es lo que hace para trabajar con esa empresa? Ganar dinero. Eso es una corporación. Pero la iglesia adventista que Dios levantó no fue una corporación, fue un movimiento profético espiritual, una iglesia basada en así dice el Señor, ¿sí? Y que sea obediente a la palabra de Dios. Pero ahora, dentro de ese movimiento, se levantó una empresa comercial, que es la corporación, y la corporación está fagocitando, está comiéndose a la iglesia. Y los líderes que dicen ser religiosos son empresarios y actúan como empresarios y buscan beneficios comerciales o prebendas comerciales, ¿sí? Como empresarios. ¿Se entiende? Bueno, ese dilema se está dando hoy en nuestra querida iglesia adventista. Por eso, cuando a alguien le preguntan sobre qué, bueno, sabemos ahora, vamos a llegar hoy al tema del diezmo, con el pastor Conrad Vine, la vez pasada hicimos una ponencia sobre este tema, entre otros muchos adventistas, lo que le está pasando, porque pasó o está pasando exactamente lo que pasó con Lutero y la Reforma Protestante. En la época de Lutero y antes hubo reformadores, pero querían reformar la iglesia en sus doctrinas, en su santidad, y no pudieron, porque la iglesia católica los aplastaba. Persecución por acá, institución por allá, daba el terror. No pudieron. Hasta que llegó Lutero, y Lutero le metió la mano en el bolsillo a la iglesia católica diciéndole no pongan dinero por las indulgencias, con las 95 textos, y con la iglesia católica no tiene derecho de pedir dinero a nadie, ¿sí? Eso explotó, hizo una implosión dentro de la iglesia y se dividió y se fragmentó. O sea, eso sí tuvo una repercusión. Bueno, dentro de la iglesia adventista hace mucho tiempo se viene hablando de la justificación por la fe, de lo que pasó en 1888, de la reforma pro salud, y no pasaba nada, hasta que llegó el pastor Conrad Vine y tocó el diezmo, le tocó el bolsillo a la empresa, y ¡pum!, explotó. Y se está dando ahora que los empresarios dentro de la iglesia adventista dicen, no, hay que bajarle el pulgar a todo aquello que comiencen a hablar de repartir el diezmo de una manera diferente a lo que lo estamos haciendo, hay que cancelarlos. Esto es lo que está pasando ahora y seguirá pasando también. Entonces, corporación es una cosa, iglesia adventista del séptimo día, como movimiento profético, es otra cosa. Van de la mano hoy, pero no seguirán juntas por mucho tiempo. El Señor se encargará de separarlos otra vez, porque nunca debieron estar juntos, nunca, ¿sí? Pero confiemos en el Señor. Otra cita que menciona la hermana White, la carta del año 1890, dice, se encenderán un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás tendrán como objetivo perturbar la fe de las iglesias en ellos, en los testimonios. Por esta razón, Satanás no puede tener un camino tan despejado para introducir sus engaños y atar a las almas en sus engaños si se presta atención a las advertencias, reprensiones y consejos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si hay algo que la iglesia hoy está avanzando en su... No voy a decir la iglesia, voy a decir la corporación, ¿sí?, que está avanzando de manera acelerada y desbocada, es en la apostasía.
a causa de no prestar atención a los consejos, advertencias y reprensiones del Espíritu de Dios dados en los testimonios de la sierva del Señor. Por eso, aquellos valientes que sí siguen creyendo los testimonios se van a encontrar en una situación muy delicada. Ya nos encontramos, pero nos encontraremos peor todavía por lo que ya viene profetizado. Satanás tiene un odio visceral a los libros de los testimonios de la hermana White porque revelan sus planes para perturbar y dividir al remanente. Si tú lo apartas, tú te estás apartando de ti mismo el mapa que te va a llevar a la Canaán celestial, porque esas reprensiones, esas advertencias y esos consejos son de Dios, no son de Elena de White. Ella escribió inspirada, vienen de Dios para ti, para mí, para ella, para él, para cada uno de nosotros. Están dados con ese propósito. La Biblia nos dice en Apocalipsis 14 que aquí está la perseverancia de los santos. Los que van a perseverar son los que guardan las palabras de Dios, ¿sí? Y tienen la fe que tuvo Jesús en esta tierra. Esos son aquellos los que el Señor ha separado para que conformen su último ejército. Esa es la iglesia. Hoy es iglesia adventista del séptimo día. Es un movimiento profético, pero no es un movimiento cerrado. Es un movimiento, como la misma palabra lo dice, que va avanzando e irán incorporando a lo que nosotros conocemos como los obreros de la hora undécima. No todo está dicho todavía dentro de la iglesia adventista. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrarnos con que van a suceder cosas. Mensaje selecto dice así, en segunda joya de los testimonios, pero mensaje selecto. La hermana Juan nos dice esto. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender el carácter de Dios, o la ley de Dios. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día, sábado. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes, plural, no solamente la ley dominical, otras leyes, ¿sí?, para restringir la libertad religiosa. Por ejemplo, la pandemia pasada fue una ley y a nosotros nos cerraron las iglesias y no pudimos congregarnos más. Y no hubo ley dominical. Pero sí fue para restringir la libertad religiosa. Usted no se va a la iglesia, no se va a congregar. Y prohibido con salir de su casa. ¿Sí? Sí, no solamente esperemos la ley dominical, van a haber otras leyes que tendrán el mismo efecto para restringir nuestra libertad de conciencia, para poder servir a nuestro Dios según los dictados que nuestra conciencia nos dice que es solo a través de un así dice Jehová. Tenemos que estar atentos porque esto ya está aquí. La sierva del Señor nos dice, el espíritu del anticristo prevalece en grado mayor que nunca antes. Me consta que hay muchos que piensan demasiado favorablemente del tiempo presente. ¿Está todo bien? No hay problema, no seamos exagerados. Estas almas amadoras de la comodidad se hundirán en la ruina general. De todas maneras, no perdemos la esperanza. Estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros, no puede haber verdaderos cristianos. Pero ese no es el caso. La sierva del Señor dice, Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca
hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Mira, mi hermano, mi hermana, si tú crees que tú estás solo o sola donde te encuentras porque no puedes reunirte donde quisiera con un pastor consagrado, Dios no te ha abandonado. Dios se acuerda de ti y Dios te tiene presente a ti. Pero también Él promete y dice, pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Pero entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque Dios tiene que permitir que todos nos veamos a todos las caras y que no tengamos duda que cuando venga la sentencia del Señor hayamos demostrado lo que llevamos adentro. Tú estás consagrado, seguirás siendo consagrado, pero tú eres un hipócrita o tú eres una hipócrita. Tienes que revelarlo. Por eso el Señor permite que pasen cosas, para que cuando vengan sus justos juicios y el zarandeo, cada uno de nosotros esté ocupando el lugar que nos corresponde. De ahí es que el Señor está permitiendo estas cosas dentro de la iglesia. Ustedes se acuerdan que hace poco, unas 2 semanas atrás aproximadamente, iba a haber un congreso, ¿sí? Que entre católicos y adventistas en la Universidad de Andrews, ¿sí? En Estados Unidos. O sea, el campus de la educación adventista por excelencia en el mundo. Y el eslogan o el logo era que el adventismo y el catolicismo en un mundo cambiante. Perdón, en Loma Linda, la Universidad de Loma Linda. Acá me corrige muy bien mi esposa, gracias. En la Universidad de Loma Linda se iba a dar esto que fue publicitado por todas partes. Todo el mundo, mucha gente, mejor dicho, mucha gente adventista dijo, ¿cómo van a hacer que los católicos, la Iglesia Católica, y los líderes adventistas de la corporación van a dar un simposio, un congreso en una universidad adventista, uniéndose y diciendo que estamos unidos para afrontar un mundo que cambia? Vamos a unir fuerzas. Al final este evento se canceló. Bueno, no se canceló, se trasladó a otro lugar. Se hizo igual, pero no se hizo en la universidad porque eso dio mucha repercusión. ¿Sí? Pero sin embargo, la gente dice, no, que Roma ha cambiado, Roma ha cambiado. ¿Y a quién creemos? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de los hombres? Ser adventista ahora se está convirtiendo en un lugar o en una forma de ser para valientes. Porque si tú sostienes una u otra posición que te califica para estar del lado de Roma o del lado de Dios, acabamos de mirarlo en la escuela sabática. 3 muchachos contra millones. No es fácil. Delante de un rey enfurecido, delante de un ejército o de unos guardias que te iban a llevar del brazo por la fuerza a un horno calentado al máximo. En el campo de batalla espiritual no hay lugar para cobardes. La hermana White ella menciona, en la época en que escribió El conflicto de los siglos, que dice que el papado se adapta a sus fines o Roma nunca cambia. Ella dice, el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines. Ustedes saben que hay un eslogan, una forma de pensar del pensamiento jesuita, es que el fin justifica los medios. Es decir, si yo quiero, en otros aspectos que no sean religiosos, si yo quiero poner una empresa y que el fin de la empresa es conseguir una ganancia,
monetaria o económica. Si yo tengo que estafar al fisco, tengo que estafar a mis clientes, tengo que bajarle la calidad a los productos, hacer competencia desleal, no importa, porque el fin es ganar dinero. ¿Sí? Bueno, acá en el término espiritual es exactamente igual. Ellos, para conquistar a una iglesia y volverla a Roma, van a utilizar lo que puedan, lo que deban y lo que no deban. Lo van a utilizar porque la finalidad es llevarla a los pies de Roma y eso justifica todo lo que van a hacer. Pero bajo la apariencia, dice la sierva del Señor, variable del camaleón, oculta el mismo veneno de la serpiente. Página 558, párrafo 2 del conflicto de los siglos. Y acá hay una frase de Jeremías que dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Ustedes escucharon la frase que dice que le hace, ¿qué más le hace ¿cómo es? Una mancha más al tigre, no le hace más? Bueno, es exactamente lo mismo. Y fíjense que el leopardo es una de las bestias de Apocalipsis que describen a Babilonia. Babilonia no va a cambiar. ¿Y saben por qué no va a cambiar? No porque sea Babilonia, porque es el trono de Satanás. Satanás reina, manda espiritualmente en Roma. Y Satanás no cambia. Él no va a ceder. Él va a dar batalla hasta el último instante. Y Roma le obedece. Acá hay una frase, también del conflicto de los siglos, que dice, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Fíjense, hasta los mismos curas, hasta los cardenales, hasta los obispos se sorprenden de lo fácil que es meterlos en la bolsa a los protestantes. Ellos mismos dicen, tan fácil era esto. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Acá tenemos una foto donde adventistas y católicos celebran la carta ecuménica, promueven la unidad eucarística y trabajan para acabar con las divisiones. Es decir, trabajemos unidos. Esto se aplicaba, hermanos, y siempre lo he leído en el conflicto de los siglos, entre otras citas de la hermana Juárez, se aplicaba a los protestantes, que ellos trataban de simpatizar, de adaptarse a la visión católica, pero que líderes de la iglesia adventista o de la corporación que hagan lo mismo. Eso no lo menciona la hermana Juárez, excepto en unas citas, muy pocas. En el año 2021, hay líderes adventistas del séptimo día, se unieron a católicos, anglicanos, metodistas, bautistas, ortodoxos, muchas iglesias, ¿sí? Para unirse en el sentir de decir, vamos a trabajar juntos. ¿Tenemos nosotros que trabajar juntos? La pregunta es, tú hermano, tú tienes que unirte a los anglicanos, a los pentecostales, a los budistas, a los mahometanos, a los sionistas. Tú tienes que trabajar a Roma, con Roma. Tú tienes que trabajar, tú eres adventista, ¿no? Tú que me miras, tú que me estás escuchando, tú eres adventista. Tú te sientes identificado a trabajar con todos ellos para lograr una unidad. No, Yo no. yo tampoco. Yo tampoco. No me siento, no creo. Mi conciencia me dice que la unidad que tenemos que tener nosotros es en el espíritu, en el amor cristiano y en la doctrina, pero no con idólatras.
no con los filisteos, amorreos, cananeos del siglo XXI, con los habitantes de Sodoma, con los habitantes de Gomorra del siglo XXI. No tengo que unirme a ellos. Acá la corporación nos dice, sí, tú tienes que hacerlo. Y fíjense ustedes esta linda foto que dice que el Vaticano da la bienvenida a la Radio Adventista Mundial. ¿Ustedes escucharon alguna vez la Radio Adventista Mundial? Yo la escuché varias veces. Es una radio de la Iglesia Adventista Mundial, o sea, la misma palabra lo dice, donde se hace programación de música y de noticias adventistas, y quizás algunos pocos sermones. Sí, bueno, esa iglesia, esa organización de ese instrumento de radiodifusión, la Iglesia Católica la ha invitado, ¿sí? ¿Sí? A que se una a sus grupos de radio, ¿sí? Porque dicen, estáis en casa, Roma le dice a la iglesia, a la radio de la iglesia, estáis en casa porque la Santa Sede es la casa de todos, ¿sí? Esa es la Radio Adventista Mundial, una vez referente de la verdad presente. Hoy ya no lo es. Y acá menciona unas lindas imágenes que dice, ¿qué ocurre cuando los gobernantes beben del vino de Babilonia? Y la segunda frase me gusta, la voy a leer, que dice así, Babilonia no comienza persiguiendo, sino confundiendo. Te confunde. Babilonia solo persigue a quien no logra confundir. Ahí está Babilonia. Y nosotros como adventistas estamos llamados a salir de Babilonia. El segundo mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 nos dice, salid de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia. Ahora, hay dirigentes que me dicen, no, unámonos, vamos, regresemos, trabajemos juntos con Babilonia. Nosotros seremos de la minoría de los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se arrodillaron, o de los miles y miles y miles de judíos de la diáspora que se trajo Nabucodonosor y sí se inclinaron a la estatua. Porque para ser de los tres muchachos hay que ser muy valiente, muy valiente. Enfrentar el momento que quizás a los 5 minutos que te quedan ya no estás vivo. Te han exterminado. Esa es la forma de trabajar de Babilonia. Fíjense ustedes que Apocalipsis 18 nos dice, cayó la gran Babilonia. Ese es el destino que Dios le tiene a Babilonia. ¿Tú te vas a unir con ese grupo que está destinado a ser destruido por Dios? ¿Tú vas a trabajar unidos a ellos o vas a sentir y a quedarte callado cuando tu hermano o tu hermana en la fe va ahí a unirse a trabajar con ellos? Y dice, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O como le dice otra traducción, han bebido del vino de su fornicación con furor. Nadie entra a esa fiesta babilónica por casualidad, porque le han engañado. No, entró con furor, bien convencido para ser parte de eso. Por eso esa gente recibe el justo juicio de Dios. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Alguien se acuerda de este predicador presbiteriano de hace unos años atrás? Yo sí. ¿Se acuerdan, no? Sí, Tony Palmer. Exacto. Tony Palmer había sostenido en su momento, se cree, hay dos versiones. Tuvo un accidente de moto poco tiempo después, apenas asumido el Papa Francisco, y él se presentaba como el nuevo Elías y había que volver a Roma, que Roma había cambiado.
¿sí? Y que él dijo, yo con el espíritu de Elías proclamo, lo dijo él, proclamo que la protesta terminó. Ya no hay más protesta. El movimiento protestante ya no existe, porque Roma ha cedido a las pretensiones de los protestantes y ahora era amigable. Bueno, dicen después que al poco tiempo Tony Palmer sufrió un accidente de moto, de motocicleta, y murió. Y otros dicen que no, lo vieron por ahí después y que se cambió la identidad y desapareció, que sigue vivo. No sé, es irrelevante. Pero el señorito de al lado, ¿sí? Es un dirigente adventista, Ganón es Dios, es de Ganón Dios. Este señorito es el director del Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, él es el que dirige lo que la Iglesia va a hacer y no va a hacer en cuanto a sus relaciones interconfesionales con otras iglesias cristianas. Ahora, él dice exactamente lo mismo. Roma ha cambiado, volvamos a Roma, la protesta ha terminado, pero lo dice él, no lo dice un predicador presbiteriano, lo dice un dirigente adventista. Y que nosotros debemos dejar de lado la visión antigua, arcaica, de Elena de White del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, donde ella menciona que Roma era esto, aquello. ¿Por qué? Porque como hubo el Concilio Vaticano II en el año 1960, y Elena de White escribió el conflicto antes del Concilio Vaticano II de 1960, al 63, bueno, entonces como lo escribió antes del Segundo Concilio Vaticano, ella no vio el cambio, pero ahora Roma cambió. Entonces todo lo que escribió Elena de White ya no sirve. Fíjese usted el razonamiento que tiene, ¿no? Pero bueno, así es Roma, se adapta a como sea para lograr sus fines. Ese es el punto de vista adventista. Manivel. Sí, bueno, pero con esta interpretación que ese señor Dalud Dios hace de los escritos de la hermana White, o sea, con esa deducción que él hace, entonces hay que cambiar también la Biblia, porque la hermana White escribió para en el siglo XIX y estamos en el XXI. Exacto. ¿Y la Biblia cuántos años tiene? Bueno, Porque en el libro de milenios. Porque en el libro de Apocalipsis lo señala, la señala, está totalmente señalada que Roma es la Babilonia actual, y que tendrá, que le dará la bestia, le dará su poder, pero por corto tiempo, y señala cuál es Babilonia, que es la iglesia que está sentada sobre las 7 colinas. O sea, hay muchísimas descripciones que la conforman, que su vestimenta es roja y morada, que los únicos que utilizan esas son el colegio cardenalicio católico. Exacto. Bueno, la Biblia es categórica. Exactamente. Pero no solamente el Apocalipsis 2000 años. Si el pueblo de Dios del tiempo del fin, la última generación, va a guardar, defender y vindicar una ley, que es el sábado fue dado hace 3600 años. Si Elena de White tiene 170 años, 150 años de antigüedad, 3500 es mucho más antiguo, ¿debemos guardarlo? ¿Sí? O sea, el argumento no es sostenible por sí mismo, no se sostiene por sí mismo, ¿sí? Pero bueno, son argumentos que ellos lo consideran válidos. En su momento nos tocó hacer un video sobre la doctora Adriana Pereira, que hablaba sobre la música y la pentecostalización de la iglesia adventista a través de la música. Y ella decía que los himnos del himnario antiguo, que se editó en el año 60, 63 también, bueno, eso era lo antiguo. Había que modernizar la música, porque ya no eran, eso se escribió para la época, que eran himnos antiguos, a la época de la hermana Juárez, de los pioneros. Ahora había que buscar otro tipo de música.
A veces nosotros queremos contemporaneizar, ¿sí? Hacer contemporáneo, y que lo contemporáneo es válido, lo nuevo es válido, lo antiguo es anacrónico, ya es inservible. Son argumentos que utiliza las personas, especialmente los líderes, ¿sí? Y ese tipo de planteo, al que no estudia la Biblia, hermano, si tú no estudias, hermanita, si tú no estudias tu Biblia, tú te lo vas a terminar creyendo. No te esfuerces, sola, sin estudiar la Biblia, sin tener esta ancla espiritual en tu vida, te van a llevar las mareas de un lado para otro y vas a ser arrastrada en el engaño. Miren, bueno, también Genot de Ab dijo que los adventistas no tendrán persecución, no habrá una tal persecución y que tampoco habrá una ley dominical. Hasta ahí llegaron, hasta ahí están llegando, no habrá una ley dominical. Eso es lo que dijo el director del Departamento de Libertad Religiosa. No habrá ley dominical y por ende no habrá persecución. Eso es una visión antigua de lo que fue. ¿Por qué? Porque Roma ya cambió. Roma no va a perseguir a nadie. Interesante, ¿no? Ahora, acá me he puesto varias fotos para que no me lleve tanto espacio, no, ni tiempo. Fíjense acá. Este mismo señorito, el Genot de Ab, dijo, todos los adventistas deberíamos estar en el ecumenismo. ¿Sí? O sea, él es pro papista, pro romano, pro Agenda 2030, pro vacuna, pro corporación, etcétera, etcétera. Él lo dijo. Ahora, existe un espíritu de reforma dentro de la iglesia y se está dando ahora bastante, ¿sí? Y uno de los líderes que ha impulsado este movimiento dentro de la corporación, Iglesia Adventista Oficial, organizada, es el pastor Conrad Vine. Por eso a él lo están, incluso, él es pastor de un distrito o de la conferencia de Michigan. Son aproximadamente, no sé si entre 8 y 10 iglesias, o creo que más, son varias iglesias. Lo han vetado en todas, incluso en la misma iglesia donde él es pastor y miembro de iglesia, le han quitado el micrófono, ya no puede predicar. O sea, sus días están contados quizás hasta como ministro. Después hay otro punto de vista, hay un escritor un alemán que escribió un libro y que él menciona que nosotros, fíjense ustedes, estuve mirando estos días este video, es un escándalo que está pasando, ¿no? Dice que la iglesia adventista debería pedir perdón a la iglesia católica. O sea, tú eres adventista, tú tienes que pedir perdón por haber leído el conflicto de los siglos, por haber creído los testimonios, por haber leído a la hermana White, por haber creído que la justicia es por fe, por haber sostenido la creencia del santuario. Tú tienes que pedirle perdón a Roma por haber creído en sábado. Tú tienes que pedirle perdón a Roma porque tú crees en la reforma pro salud, en la obra médica misionera. Tú, si tienes planes de salir de la ciudad o has salido, tú tienes que pedirle a Roma perdón por eso. Es decir, tú tienes que pedirle perdón a Roma por todo. Ese es el punto de vista de un líder adventista. Para ser adventistas, hoy tenemos que ser valientes. Otro de los aspectos es que está llegando prontamente y ojalá, hermanos, ojalá tenga el Señor misericordia de su iglesia, y especialmente de este servidor, pero pronto va a llegar una ley dominical. Y nosotros debemos salir de las ciudades porque va a pegar muy duro, muy, muy duro en muchos aspectos, no solo religiosos, sino económicos, en cuanto a vivienda, en cuanto a trabajo en las ciudades. Si quieres tú ser un valiente adventista del séptimo día, si tú no quieres ser un valiente adventista y un siervo de Dios como Sadrach, Mesach, Abednego, como Daniel, o como Jeremías, o como Isaías, o como Ezequiel, o como Juan el Bautista, o como los apóstoles, si tú no quieres ser como ellos, quédate ahí, no te muevas, tranquilo, está todo bien, no va a haber problema contigo.
A ti no te van a perseguir, no te van a poner una lista negra, pero tú vas a recibir una marca de propiedad de Satanás. Y tu nombre será borrado del libro de la vida. Ahora, si tú quieres ser un siervo de Dios valiente y una sierva de Dios valiente, que quiere permanecer fiel a esta palabra sagrada de Dios, que revela el carácter de Dios, y defenderla a costa de todo, incluido a costa de tu libertad, a costa de tus bienes, a costa de tu seguridad personal, hasta el extremo de a costa de tu vida, ¿sí? Tú tienes que empezar a replantearte en qué lugar te vas a encontrar cuando venga la crisis, porque la crisis, donde te encuentre, así te quedarás. Y no tengas pajaritos en la cabeza pensando que no, que yo cuando venga me voy a consagrar. Mucha gente me ha dicho eso a mí. No se preocupe. Yo cuando me la vea venir ya me voy a consagrar, voy a hacer unos cuantos ayunos, voy a hacer oraciones y el Señor me va a sacar de ahí y me va... Eso me lo dijeron varias personas. Pajaritos en la cabeza tiene esa gente. No te puedes consagrar en el tiempo de la crisis. Las 10 vírgenes, 5 estaban consagradas y 5 creyeron que estaban consagradas. Vino la crisis y la sorprendió a las 10. Pero las que estaban consagradas a Dios, afrontaron y acompañaron con la unción del Espíritu Santo en su vida el cortejo para anunciar la venida del esposo. Las que no tenían la unción del Espíritu Santo en sus vidas, como vasijas de barro que somos, fueron desechadas. Y la puerta se cerró para las 5, no para 3, no para 2, ni para 1, ni para 4, para todas. La puerta se cerró. Y cuando quisieron llamar a la puerta, no las conozco, váyanse de acá. Esa es la suerte que nos espera a cada uno, porque en ese momento va a haber 2 lugares en que estar. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino el diluvio? Lo relata Génesis. 120 años habían 2 lugares, del lado de Noé y del lado de los antediluvianos. Pero cuando vino el diluvio, había también 2 lugares, dentro del arca y fuera del arca. No había intermedio. Y así nos sucederá a nosotros. Hay otros, en la foto media inferior dice, líderes adventistas promueven la observancia del domingo. Lo que decía al comienzo, que había 3 características que la hermana White menciona en sus escritos de la última generación, la última, ella menciona 3 características de las cuales las voy a mencionar. Una ya está hace años, la segunda está el mes pasado, y la tercera viene pronto. La primera ella decía, se escribirán libros de otra naturaleza que cambiarán nuestras doctrinas. Se escribirán literatura, esa es una. Eso ya viene hace años, se están escribiendo libros. Tú vas a una librería adventista y buscas libros de los testimonios, los tapas rojas, no están, o prácticamente no, tú tienes que buscarlos y esperar a que vengan. Pero libros de otra naturaleza donde te van a hablar sobre el emocionalismo, la psicología y todo lo que tenga que ver con ese campo, ¿sí?, literario, dentro de la iglesia adventista lo vas a encontrar. Pero te van a terminar alejando de la sana doctrina. La segunda característica que menciona la hermana White es que se levantarán pastores desde los púlpitos adventistas que defenderán y promoverán la observancia del domingo. Esto está pasando este año. El año pasado no estaba. Que promuevan la observancia del domingo. Este año, 2024, ya llegó. Hoy hay pastores adventistas que dicen, hermanos, no hay tal persecución, no hay tal iglesia católica mala, podemos reunirnos el domingo, abramos el sábado, las iglesias, y abramos la iglesia también el domingo. Y ya hay iglesias adventistas en Estados Unidos que están abriendo todos los domingos, porque promueven
la comunión o que Roma las tenga como aliadas, porque no quieren tener problemas con Roma. Esas iglesias y esos pastores hoy ya están. Hermano Ibel. Sí, como decía el hermano Gerardo, es verdad, yo le escuché a un pastor adventista que él dijo un testimonio que se trasladó de la ciudad donde él vivía a otra ciudad porque tenía que hacer un casamiento y lo iba a hacer en día domingo y el sábado buscó una iglesia en el lugar donde estaba para reunirse, como es normal dentro del mundo adventista, pero llamó previamente como el miércoles o el jueves y entonces en la página web de las iglesias que él consultaba decía que los cultos se realizaban los domingos. Él dijo, pero esto debe haber un error. Aquí en internet llamó por teléfono y le contesta a la secretaria de una de las iglesias y le dice, yo soy pastor adventista, quiero compartir, reunirme con ustedes el sábado, pero veo que aquí en el horario ustedes tienen es un horario para el día domingo. Es un error. No, 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 pastor, no hay ningún error. Aquí nosotros nos reunimos en domingo. ¿Pero por qué? No, porque es que la mayoría de las personas, como les toca trabajar el sábado y el domingo lo tienen libre, entonces los cultos los hemos trasladado al día domingo. Pero si usted quiere, venga, porque hay unos cuantos hermanos que como no les toca trabajar, ellos vienen y hacen la escuela sabática. Pero el culto sabático, el culto divino, se realiza en día domingo y se hace como que una escuela sabática más profunda. O sea que eso se está dando. Y otra cosa que yo quería anotar es que además este hombre, que es el presidente de Libertad, del Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Gallup Diop, que para mí no es más que un apóstata. Él también hace parte del Congreso Ecuménico Mundial, de la Organización Ecuménica El directivo. Mundial. Él es el secretario El secretario de la Organización Ecuménica Mundial que la lidera el Papa Francisco. O sea, él trabaja directamente con Roma. Trabaja ya con ellos y trabaja acá metiendo sus herejías acá en la iglesia adventista, promoviéndolas. Gracias, hermano. Sin palabras. Y la tercera característica, la primera dijimos que se iban a escribir libros de una naturaleza diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a leer, que defienda el mensaje de los tres ángeles, que defienda el santuario, que defienda la reforma por salud, que defienda lo que es las verdaderas normas cristianas, todo lo que nosotros hemos conocido toda la vida como verdad presente. Bueno, esos libros iban a ser cambiados por otros que iban a negar esas verdades. La segunda era que se levantarían pastores desde los púlpitos adventistas para defender la observancia del domingo. Este año ya lo estamos viendo. Y la tercera, que creo que pronto viene, que la hermana Juan dice, estos tres características es inmediatamente antes del fin de la gracia. ¿Sí? Es que desde los púlpitos adventistas se levantarán pastores diciendo que tuvieron sueños de familiares o visiones donde afirmarían tener contacto con sus parientes. Viene un pastor adventista y dice, he soñado con mi papá y mi abuelita, que cuando yo era niño me acuerdo que me hablaba del mensaje adventista y mi abuela me dijo esto y esto. De púlpito adventista, defendiendo la inmortalidad del alma. Esa sería la tercera característica que se viene. La primera ya hace más de 10 años que está. La segunda este año. Se viene la tercera. Y ahora nosotros nos encontramos, ¿qué hacemos? Otra de las facetas de un adventista valiente es que tiene que tomar decisiones para salir de Babilonia, comenzando saliendo de las ciudades. Este es el mensaje que la hermana Joel, porque los juicios de Dios en el tiempo de angustia previo, no el tiempo de angustia de Jacob, que ese es un tiempo que ya ni los puestos de avanzada ni estar en el campo te va a salvar. Tú tienes que salir a correr por el monte. Ya el Espíritu Santo se encargará de ti junto con los ángeles. No entra ahí.
los puestos de avanzada y la salida de las ciudades es hasta el fin del tiempo de la gracia. Porque en ese tiempo del tiempo de angustia previo, es un tiempo de juicios de Dios, donde habrá persecución, habrá mártires, habrá encarcelamiento, habrá expropiación, habrá control del dinero, habrá control de los alimentos, las libertades restringidas, entre otras características que van a darle a ese tiempo de angustia previo, que de angustia tendrá bastante, a salir de las ciudades, donde la delincuencia, donde la violencia, donde la naturaleza comienza a desbocarse, a descontrolarse. La hermana que dice, los que vivan en el campo serán reyes y reinas comparados con los que estén en la ciudad. De ahí es que tú tienes que tomar una decisión pronto. Nosotros tenemos una alegría personal, lo voy a comentar, ya lo comenté en la escuela sabática, porque nuestro querido hermano Deva y su esposa Iris y su niño, Dejan, de 5 años, se mudaron acá a León, a Diego del Monte, esta semana. Ya están asentados acá, están terminando de mudarse, fueron a hacer una diligencia ayer y se van a quedar a buscar su coche, ¿cómo se llama el lugar? Huelva, entre otras cositas, ¿no? Pero ya se han mudado. No es fácil. Hoy, en tiempo de paz, no es fácil, te lleva tiempo. Ellos tienen más de un año haciendo este trámite. Y nosotros nos llevó más de un año y medio, casi 2 años. El hermano José Antonio, tú no te vas a mudar de acá a 20 días. Tú quieres mudarte, no podrás, no se puede. Lleva tiempo. Y hoy es lo que menos tenemos, el tiempo. Además que no es una mudanza. Y también no es una mudanza cualquiera. Porque una mudanza cualquiera, como quiera que sea, tú dices, bueno, pongo el camión, mis muebles, todas mis cositas ahí y me voy para otra casa. No. Esto no es una mudanza. Esto es un designio y cumplimiento de la voluntad de Dios en mi vida. Para que el Señor me cuide a mí, me reeduque, me haga mejor persona, cambie mi carácter. Y esa obra, Satanás no quiere que tú la hagas. No quiere. No está en sus planes que tú salgas de la ciudad. Por eso tienes el agravante del mundo espiritual en tu contra. Pero Dios es fiel si tú permaneces. Hay otro, esta foto hice otra vez de Babilonia. Y hay otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. A nosotros se nos llama, se nos dice, si tú eres pueblo de Dios, tú te crees pueblo de Dios, tú crees que perteneces al pueblo de Dios, mi hermano, mi hermana, tú crees. Bueno, Jesús te dice, salid de ella, pueblo mío, ¿sí? Para que no seas partícipes, no víctima de los juicios, partícipes, ¿sí? De sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Porque si tú te quedas en la ciudad, tú serás partícipe de los pecados de Babilonia. Y por ende recibirás los castigos que recibe Babilonia. No porque, bueno, yo estoy acá, no me pude mudar, pero no, yo con ello no tengo nada que ver. No, el cielo te dice, no te confundas. Si tú te quedas ahí, tú serás partícipe de sus pecados. En la misma palabra de Dios nos lo está diciendo en Apocalipsis 18:4. Dios llama a su pueblo de todas las iglesias para que abandonen todas las falsas enseñanzas. ¿Sí? El conflicto de los siglos nos dice, el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue a la amonestación del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis, en un mensaje que es aún futuro, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Si tú no quieres salir de Babilonia, porque no se te da la gana,
no quieres abandonar la comodidad, no quieres abandonar el confort, no quieres abandonar el trabajo, no quieres abandonar un montón de cosas. Tú tienes toda la libertad de hacerlo. Pero tú, para el cielo, serás considerado y considerada partícipe de sus pecados. Es categórico. No lo digo yo, hermano, perdónenme, no lo digo yo. Lo dice acá Apocalipsis 18:4. ¿Sí? Dios está llamando a que tú seas valiente. Te está llamando para que participes en su obra. Esta frase, Watchman, what of the night, en inglés, ¿no? Que es Isaías 21:11. Guarda, ¿qué de la noche? ¿No? Vigía, vigilante, ¿qué de la noche? Le pregunta. Esta contienda, dice la sierva del Señor, es para decidir si el evangelio puro tendrá campo en nuestra nación o si el papado de épocas pasadas recibirá la diestra del compañerismo del protestantismo y este poder prevalecerá para restringir la libertad religiosa. La lucha está sobre nosotros. Llevamos años de retraso y sin embargo los hombres en puesto de responsabilidad en su ceguera mantendrán la llave del conocimiento, negándose a entrar y estorbar a los que quieren entrar. ¿Se acuerdan que Jesús le dio una analogía a los fariseos con respecto a lo que ellos, los fariseos, consideraban de pecadores? Decían, las prostitutas, los ladrones, la mala gente que ustedes no quieren ni siquiera tocarlos, ellos van delante de ustedes al cielo, porque ustedes no entran al cielo ni dejan entrar a los demás. Acá sucede lo mismo con estos líderes espirituales. El mensaje debe difundirse para que aquellos que han estado manipulando imperceptiblemente el papado sin saber lo que estaban haciendo puedan escuchar. Están fraternizando con el papado mediante compromisos y concesiones que sorprende a los adherentes al papado. Pero esperemos que aún no sea demasiado tarde para hacer una obra que nuestro pueblo debió haber hecho años antes. Estamos atrasados, hermano, estamos atrasados. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. La hermana Juárez dice también el conflicto de los siglos. Y ahora vamos a hablar del conflicto de los siglos, una estadística interesante, porque hay un nuevo conflicto de los siglos. Dice así: si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Yo cuando era niño iba a la iglesia, mi mamá me llevaba a la iglesia, y nosotros íbamos a misa, teníamos a 2 casas nuestras, estaba la capilla. Y he asistido a muchas iglesias grandes, y realmente son impresionantes. Y no le vamos a preguntar acá a nuestro querido hermano, él es ex sacerdote católico, y sabe lo que es la pomposidad y la solemnidad de las liturgias católicas. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Escuchen los coros católicos, el canto gregoriano, ¿sí? El órgano. El órgano. Las monjitas ahí detrás arriba y cantando, sí, estuve impresionante. A uno se le pone la piel de pollo, como dicen, de escuchar esa solemnidad, esa falsa santidad que se respira ahí. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto
respeto y reverencia. Eso es Roma. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. Todo bello por fuera. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de luz que emite la cruz, el verdadero cristiano, dice la sierva del Señor, se muestra tan puro y tan hermoso que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o sea, un espíritu manso y apacible, lo que tiene valor delante de Dios. La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados, ¿sí? A menudo se introducen conceptos del arte y refinamiento del gusto en espíritus carnales y sensuales. Una religión, sigue diciendo la hermana White, de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas. Por eso es Babilonia, la que engaña, la que confunde, las cuales llegan a considerar a la iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad, la palabra de Dios, y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder. Semejante religión es precisamente lo que las multitudes desean. Acá hay un pastor, que es el pastor John MacArthur. A veces digo, y cuando leo esta cita, qué lindo hubiera sido que lo hubiera dicho un pastor adventista. Pero no, la dijo él. Y dice así: no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Y otra frase muy linda que dice también así, muy actual. Estamos, y esto va especialmente para los jóvenes. Yo tengo hijos, y a veces no puedo decirle nada porque, saltan como... En fin, se enojan. Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado, porque todo es ofensivo, incluida la verdad. No me hable la verdad, me ofende. ¿Sí? Entonces, vamos a ir terminando. Dice la hermana White en Profetas y Reyes: son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen su sentimiento verdadero, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, generación de víbora? ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? Él estaba juntado con su cuñada. El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad. Y a veces me dicen a mí, a varios, y quizás ustedes también le han dicho, hermanito, use el método de Cristo. Usted no usa el método de Cristo. Bueno, si te lo cuenta Bullón, el método de Cristo es, no pasa nada, tú, está todo bien, ¿no? Sea amable, no importa. El método de Cristo no era ese, porque su método lo llevó a la cruz. Ese fue el método de Cristo. ¿Por qué no podría haberle seguido por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en el pecado? Así han argumentado hombres que debieron haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de convivencia, o lo políticamente correcto, reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado.
Hay que ser valiente, hermano, para hablar. Y los adventistas aquellos que tenemos conciencia de mantener este estandarte en alto, tenemos que ser valientes para seguir manteniendo en alto este estandarte de la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Tú eres aquel hombre. Según Samuel 2:17, haciendo referencia a Natán, cuando le cuenta a David su pecado de Betsabé y todo lo que pasó. Cuando le menciona la parábola de la única ovejita que él sacrificó y bueno. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y estaba ante el rey. El rey podía haberlo mandado a matar. Dijo, no me importa, yo soy profeta, yo te voy a decir lo que tengo que decirte. ¿Te guste o no te guste? Lo siento. El predicador Charles Spurgeon dijo una frase muy linda. Dice, no son el caramelo de la tierra los cristianos. Son la sal de la tierra. Algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Así son los verdaderos cristianos. Otra vez en la Review Angera nos dice la hermana White, debemos clamar a viva voz, sin escatimar esfuerzos, y mostrar a la gente sus transgresiones. No debemos acobardarnos, ni pedir perdón al mundo por decirle la verdad. Debemos despreciar el encubrimiento. Estas son citas fuertes. Yo pido perdón a aquel que no le gusta o al que le choca, perdón. Pero esto es el estandarte de Dios para esta última generación y sus hijos. Amén. Amén. No hay algo inferior. No está mezclado con que seamos políticamente correctos. Lo lamento, aquel que se pueda sentir molesto. El cielo nos va a calificar por medio de este estandarte. Despleguemos nuestros verdaderos colores a la mirada de los hombres y los ángeles. Que se entienda que los adventistas del séptimo día no pueden hacer concesiones. En nuestras opiniones y nuestra fe no debe haber la menor apariencia de vacilación. Y es ahí donde entra el espíritu de Elías. Elías no tenía vacilación. Juan el Bautista no tenía zonas grises, vacilación, políticamente correcto, hermanito, sea educado. El mundo tiene derecho a esperar algo de nosotros y nos considerará deshonestos, como si escondiéramos nuestros verdaderos sentimientos y principios por razones de política, si presentamos incluso la apariencia de no estar comprometidos. El reformador Martín Lutero, al que citamos al comienzo, dijo una frase que hasta el día de hoy es más válida, creo, que en su época. La iglesia no debe determinar lo que enseña la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la escritura, quien debe determinar lo que enseña la iglesia. Pero hoy a mí la iglesia me está enseñando cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros debemos elegir de qué lado vamos a seguir nuestra experiencia cristiana. ¿Ustedes conocen este último nuevo libro, la última versión del conflicto de los siglos? Bueno, creo que La Gran Esperanza se llama. Ya no se llama más el conflicto de los siglos, ya no se llama más la gran controversia, ahora se llama La Gran Esperanza. Esta es la última versión de la corporación de la Iglesia Adventista del conflicto de los siglos. Bueno, este libro, estuve mirando, averiguando, fíjense ustedes, comparado el libro del conflicto de los siglos de la hermana White, de la primera edición, 1888, la segunda edición fue en 1911, ella lo revisó y lo volvió a publicar. Bueno, de la primera hay ciertos términos que el conflicto de los siglos y la gran controversia son diferentes. Es el mismo libro. Fíjense ustedes, lo voy a mencionar rápido. En el conflicto original, la palabra domingo aparece 81 veces. En la Gran Esperanza aparece solo 17.
Apocalipsis 14 aparece 36 veces. En la Gran Esperanza aparece solo 9. Apocalipsis 13, donde habla de las dos bestias, aparece 17 veces en el conflicto original. En la Gran Esperanza aparece solo 2. La palabra vino, que es confusión, aparece 22 veces en el conflicto original. En la Gran Esperanza aparece 4. El término Babilonia aparece 41 veces en el conflicto original, pero en la Gran Esperanza aparece solamente 3. El término católicos en plural aparece en el conflicto original 13 veces. En la Gran Esperanza, solo 1. El término católico singular aparece 53 veces en el conflicto original y en la Gran Esperanza aparece solamente 4. El término papistas aparece en el conflicto original 41 veces. En la Gran Esperanza, ninguna. Borrado. El término papado aparece 81 veces en el conflicto original y en la Gran Esperanza solo 1. 81 a 1. El término santuario, el tema el papado, que se refiere al líder de la Iglesia Católica, aparece en el conflicto original 189 veces. En la Gran Esperanza aparece solo 1. El término santuario aparece 171 veces en el conflicto original y el término santuario en la Gran Esperanza solo 2 veces. El término expiación aparece 46 veces en el conflicto original y en la Gran Esperanza aparece 4. El término 2300, que se refiere a la profecía de Daniel 8:14, 2300 días, aparece 40 veces en el conflicto original. En la Gran Esperanza, ninguna. Ahora, ¿podemos confiar en este libro, La Gran Esperanza, como un libro inspirado por Dios para hablarle al mundo de Babilonia? ¿A que salga de Babilonia? Cuando fue mutilado y en su esencia no tiene nada de lo que debía tener. Bueno, este es el último conflicto que la Iglesia Adventista o la corporación sacó al mundo para que Roma no se enoje, no se moleste, no se ofenda. Ser adventistas hoy es solo para valientes. Van a ver. Y no solamente eso, son las palabras que fueron mutiladas, los capítulos. Ahí se hizo una reducción grande de capítulos del conflicto de los siglos original al moderno. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es, o por lo menos el hermano Arturo con la hermana Pilar, ellos evangelizan con el conflicto original. Entonces ahora la Iglesia Adventista dice que el libro que se va a repartir para evangelismo es la Gran Esperanza. O sea que a nosotros que vamos a evangelizar con el conflicto original, se nos van a presentar problemas, porque ellos seguramente van a estar vigilantes de eso. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Así es. Hermano, Sí, puedo hacer una pregunta. Claro que sí. ¿Qué hace ahí el arco iris en la Navidad? Esa es una pregunta que yo también me la hice en su momento, ¿no? Porque, en cierta manera, como que si fuera un mensaje subliminal, ¿no? No quiero pensar que fue puesto a propósito, porque sería muy triste, pero me he puesto a pensar, ¿qué hace ese arco iris ahí también? Así que no fuiste el único, hermano. Es que además es yo diría una calumnia también. No, porque yo me imagino que la respuesta que van a dar es la del Génesis, que el arco iris salió después del diluvio. Esa es la respuesta que van a dar. Pero eso también puede interpretarse de otra manera, porque esa es la bandera multicolor. Exactamente. La bandera multicolor que utiliza la ideología de género. Entonces no se sabe. ¿Qué vigía? ¿Qué de la noche? Pregunta Isaías, ¿no? Dice así. La Revisión Herald del año 1897, la Sierra del Señor nos dice:
Este tema se impone a sí mismo en mi mente. Considéralo, porque es un asunto de gran importancia. ¿Con cuál de estas dos clases identificaremos nuestro interés? Lea el cuarto capítulo de Malaquías y piénselo seriamente. El día de Dios está justo sobre nosotros. El mundo ha convertido a la iglesia. Ambos están en armonía y actúan con una política miope. Esa es la visión que tiene Roma. Roma dice, nosotros vamos a convertir al mundo, y ya lo estamos haciendo, hay un ecumenismo, cada uno en su iglesia, no importa si tú eres maometano, eres tibetano, eres judío, eres cristiano, eres shintoísta, de la religión que sea, tú estás en tu lugar correcto. Y tu Dios es mi Dios, porque Dios hay uno solo. Se manifiesta de diferentes culturas, con diferentes nombres, pero todos al final adoramos al mismo Dios. O sea que yo si me junto con ellos, cuando yo le haga oraciones a mi Dios, le estoy haciendo oraciones a Alá, le estoy haciendo oraciones a Mahoma, todas las deidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo, ¿no? Los protestantes trabajarán sobre los gobernantes de la tierra para hacer leyes que restauren la ascendencia perdida del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios mostrándose a sí mismo como Dios. Los principios católicos romanos estarán bajo el cuidado y protección del Estado. Esta apostasía nacional pronto será seguida por la ruina nacional. La protesta de la verdad bíblica ya no será tolerada por aquellos que no han hecho de la ley de Dios su regla de vida. Entonces se oirá la voz desde las tumbas de los mártires, representadas por las almas que Juan vio muertas por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que tenían. Entonces la oración ascenderá de todo verdadero hijo de Dios. Es tiempo de que actúes, Señor, porque han invalidado tu ley. Amén. Acá tenemos esta frase que se les da a los valientes de la última generación. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Amén. 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 ¿Tú quieres seguir tu vida? Síguela. ¿Tú no quieres cambiar? No cambies. ¿Tú te quieres quedar en la ciudad? Quédate. ¿Tú no quieres perder tu trabajo? No lo perderás. Tú eres soberano de tu vida. Pero hay una sentencia. Y tú eres consciente de eso. Se te contará a ti como que tú participaste de los pecados de Babilonia. Ahora, si tú quieres ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, replantéate prioridades, mi querido, mi querida hermana. Prioridades servir a Dios por sobre tus intereses, los intereses de tu familia, los intereses de tu esposo, esposa, de tus padres, de tus hijos. Dios tiene que estar por sobre todo. Entonces el cielo te considerará un hijo fiel y una hija fiel. A esa altura estamos llamados, no a menos. Hermano José Antonio. ¿No puedes volver Sí. atrás? Hermanos, salir de las ciudades y la forma de huir que va a ocurrir en cada ser humano cuando vengan los tiempos ya difíciles, no es una mudanza. Ahí nos lo dice. Dice, por la palabra del testimonio de ellos, y no amarán su propia vida ni aún ante la muerte. Es decir, esa mudanza que hay que hacerla antes de la crisis es para que tú te prepares a dar tu propia vida por Cristo y a morir por Él. Amén. 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 Acá hay una muy linda frase de Apocalipsis 3:5 que dice, el que venza
será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Amén. Amén. Mira, mi hermano, mi hermana, déjame decirte de esta manera. Tú me puedes decir, pero hermano Gerardo, yo no voy a la iglesia bendita, yo soy del movimiento de sostén propio. Yo soy de un movimiento que no va, yo no me reúno con esa gente que va a la iglesia, yo no creo tampoco, yo estoy como usted. Cuídate, no te confíes, porque dentro de los movimientos independientes o de sostén propio, también existe la apostasía. No están exentos. Hay hombres, si tú vas a creer que esa herejía que el Espíritu Santo no es Dios, que Cristo fue creado, que hay que observar las fiestas del santuario, que Yeshua Yamashia, que hay que orar al nombre con ese nombre, etcétera, 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 que Jesús viene en el 2031. Todo eso viene de los movimientos de sostén propio y de las independientes, son movimientos, todos esos, vienen de ahí. Hay un artículo, no lo voy a compartir ahora porque no quiero que me digan, hermano, usted está calumniando todo. No, para nada, al contrario, estoy tratando de alertarte, aconsejarte. Por eso digo, si tú quieres quedarte, quédate. Tú quieres salir, sal. Tú quieres ser obediente, obedece. Tú no quieres ser obediente, sigue como está. Toma decisiones. Pero hay ministerios que incluso están engañando en sus videos por el solo motivo de monetizar. Ponen títulos que no son. Ponen situaciones que no son reales. Mienten para monetizar, porque saben que se van a ganar unas 4 monedas extras monetizando sus videos. Y YouTube les paga. Pero YouTube les paga y los pone primero. Por eso nuestros videos tienen poca visita, porque nosotros no monetizamos. Y estamos de último en la lista. Estamos último en la fila para ser vistos. Y los primeros que están, cuando tú vas a buscar algún mensaje adventista, son los que monetizan. ¿Por qué? Porque obviamente tienen el permiso de los que hacen estos videos de que YouTube ponga sus publicidades. Y cuando ponen sus publicidades, tú también, que miras esos videos, estás compartiendo el pensamiento de esas publicidades, aunque no quieras admitirlo. Van a venir personas que ofrecen cursos, que ofrecen, vas a escuchar a los mormones, vas a escuchar a los católicos, vas a escuchar oferta de apuestas por casino, o sea, todas esas cosas. Propaganda de la Coca-Cola. Tú imagínate, te voy a dar este ejemplo, mi querido hermano, mi querida hermana. Tú imagínate en este momento, así como estamos, en este momento. Está mi esposa a mi izquierda, está mi querido hermano José Antonio a mi derecha, y estoy predicando esto, y de pronto hacemos una pausa, y yo voy a poner acá el frasco de una gaseosa, y para que lo vean, y voy a sí, y mi esposa va a decir, compre Coca-Cola, porque Coca-Cola es la bebida preferida de los jóvenes, y está de moda. Y sigo predicando. Al rato, el hermano José Antonio viene con que un paquete de cigarro, ¿sí? Porque te da mayor estatus. Y sigo predicando. Entonces, te voy a preguntar, pero hermano Gerardo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre poner eso? Respeto. Y yo le digo, no, lo que pasa es que tengo gastos, entonces como Coca-Cola me da unas 2 moneditas y los cigarros me dan 4 monedas más, entonces para el gasto, para pagar internet, ¿tú te imaginas cómo estás desvirtuando el mensaje de la palabra sagrada por publicidades mundanas? Y si tú lo miras en sábado, peor. Peor todavía, porque tú estás facturando en un día sábado. Estás ganando Y profanando el día del Señor. Profanando el sábado. Exactamente. ¿Cómo puede ser? O imagínate, no, acá en un púlpito adventista, un púlpito
Ustedes vieron esa película, voy a hacer un ejemplo porque se me ocurre en este momento, ¿no? Ustedes vieron esa película donde hay una pelea de boxeo, bueno, entre ring y ring, o sea, entre los rounds, ¿cómo se dice? Los rounds. Sí, primer round, segundo round, tercer round. Bueno, cuando termina el primer round, ¡ping! Suena la campana. ¿Y qué pasa alrededor del round? Una mujer casi Una desnuda. mujer casi desnuda con un cartelito número 2. ¿Por qué? Porque viene el segundo round. Termina el segundo round, ¡ping! Comienza de nuevo la muchacha en bikini, todos la miran. Bueno, eso lo hace el mundo para atraer la atención. En un púlpito adventista está el pastor y hace una pausa cada 5 minutos y pasa una muchacha diciéndole, Compre la lotería. compre la lotería, y al rato viene otro hermano, compre esta chaqueta que en este sitio web la consigue más barata. Y la otra, compre esta herramienta que en el sitio web haga el link acá y lo compra más barato. Y uno sigue predicando. Y todos los hermanos sentados ahí mirando ese sermón, ¿qué es esto? Un circo. ¿Qué es esto? Tú no pensarías o no te harías la pregunta, ¿qué es esto que está pasando? Bueno, cada vez que tú miras a un predicador que monetiza, está haciendo eso delante de ti. ¿Qué es esto? Tú tienes que monetizar para ganarte 4 perras más porque no tienes gasto o no tienes para pagar los gastos que te cuesta hacer. Hay personas que tienen esos canales que es exclusivamente para monetizar e incluso mienten en los títulos. Voy a dar un nombre porque es público. El canal que se llama Recupera tu Salud, un muchacho morenito, Sandy, no sé cómo se llama, yo le comenté a mi esposa, sacó la vez pasada un video, ya está vigente la ley dominical, así un cartel en la pantalla, está vigente la ley dominical. ¿Cómo? Abro y pico y era un sermón del pastor Gambetta de hace 30 años, porque todavía el pastor Gambetta estaba con bigote negro y pelo negro, hoy ya está canoso y joven. La gente adventista y tenía miles de visitas. ¿Tú crees que puedes agradar a Dios mintiendo primero, monetizando para que te vengan 4 monedas más? Y tú me dices, no, que yo predico la verdad presente. Y está poniendo, ya está vigente la ley dominical. Y pone a un pastor de hace 30 años. Para monetizar. Que el Señor lo reprenda. Para ser valiente adventista, tú tienes que estudiar la palabra y que el Espíritu Santo te abra los ojos y te saque las escamas, la venda, y puedas mirar espiritualmente y ser testimonio a los demás. Nosotros no tenemos visitas porque nunca monetizamos y nunca monetizaremos. Así nos caigan 4 visitas en un video durante 2 años. No lo sé. Y así no haya para pagar los gastos. Y que no haya para pagar los gastos. La experiencia nuestra, nosotros hemos publicado una revista, Señales de los Últimos Tiempos, 2 años. 25 números hemos publicado, mensual. Nunca hemos fallado, a Dios gracias, de publicar esa revista. Y esa revista nos han llamado, nos pedían mensualmente, hermano, ¿cuándo sale la revista? ¿Cuándo sale la revista? Y yo estaba haciendo la transición de Bélgica a Alemania, no podía hacer tanto la revista. Primero había situaciones, no tenía internet, me iba al McDonald's con la conexión de internet y si no, llevaba el pendrive a otro lugar, etcétera, para hacer la publicación. No tenía computadora, no tenía dinero, no tenía nada. Y me decían desde Estados Unidos, desde México, desde España, me decían desde Perú, hermano, le vamos a mandar una ofrenda, le vamos a mandar una ofrenda. 2 años. ¿Sabe el Señor que no miento? Ni un dólar, euro o peso me cayó. Ni uno. Y los hermanos me prometían, sí, hermano, vamos a mandarle. Y yo a veces me llamaban porque ahí ponía el nombre, el teléfono, ponía el correo electrónico. Hermano, necesito una computadora. Digo, sí, no tengo computadora. A veces me iba a los locutorios con el pendrive y los programas y ahí hacía las revistas en el locutorio. No tenía a veces ni para pagar el euro con 50 que me costaba la hora de locutorio para usar la computadora. Pero, listo, la hacíamos igual. Ni uno. Oye, me río, discúlpeme, me río, porque me prometían
me prometieron que me iban a mandar una computadora usada, de Bélgica me la prometieron varias veces. Bueno, yo tengo una computadora usada, me la prometieron, todavía la estoy esperando. Bueno, ya no la espero más. De Estados Unidos, de México. Dios no nos desamparó. Pero la revista siguió saliendo. 2 años. Después yo mismo, por voluntad propia, dejé de hacerla porque me estaba haciendo mal la salud, porque tenía que aprender alemán para conseguir trabajo y para trabajar, para mantener mi trabajo. Entonces, estando en Alemania, yo digo, no tengo tiempo, porque hacer una revista lleva mucho tiempo. Entonces, pero 2 años estuve ahí y la gente me prometió, a veces digo, el Señor es bueno, el Señor es bueno, porque aún así todo, el Señor no nos defraudó. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, amén. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y el Señor tenga misericordia de su pueblo. Amén. Amén. Porque nos queda un camino largo por recorrer. Tenemos que recorrer un camino muy largo y ese camino largo está prometido por Dios que nos va a acompañar. Prometido por Dios que nosotros, los fieles de Dios, los valientes y las fieles de Dios, las damas, las valientes en Cristo, son más que victoriosos. Amén. Amén. Más que victoriosos. ¿Tú conoces una palabra que sea más que victorioso? Yo no la tengo, por eso la Biblia tampoco la tiene. Una cosa es ser, yo soy victorioso, he ganado, no, más que victorioso en Cristo. Por eso, lo que se viene, hermano, es muy lindo, es hermoso, porque la iglesia va a conocer pronto el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en sus hijos e hijas santificados. Amén. Un poder que solamente puede ser pálidamente reflejado cuando bajaron del aposento alto a 120 almas. Solamente. Porque será mayor aún ese poder de Dios para terminar la obra de evangelismo. Dios te está buscando a ti para que seas un valiente y una mujer valiente para el tiempo que viene, porque la apostasía nos pilla de acá y de allá. Pero aquellos que hayan santificado su vida en la palabra de Dios, en el poder de esta palabra que tiene poder para purificar mi vida por la sangre de Cristo y una obra eficaz del Espíritu Santo, ese poder puede hacerte un hombre y una mujer útil en las manos de Dios. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Es mi deseo, es mi oración. Amén. Oremos entonces. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro queridísimo Padre que estás en el cielo, Señor, y también que estás con aquellos que temen tu nombre y obedecen tu palabra. Gracias, Padre, por este momento que nos da de poder reunirnos como iglesia que tú has levantado para una misión determinada al final del tiempo. Gracias, Padre, porque nos has traído a tu remanente, pero necesitamos de ti. Necesitamos cambiar nuestras vidas. Por eso, Señor, perdona nuestras faltas, nuestras muchas faltas, Señor. Amén. Y danos un espíritu de arrepentimiento y de dolor por nuestros errores, Señor. Para que sintamos una repulsión a hacer el pecado que nos aleja tanto de ti. Perdona, Padre, a tu iglesia, perdona, Padre, a cada uno de nosotros, a tu remanente, Padre. Perdónanos, Señor. Y levanta a aquellos hombres y mujeres fieles que tú tienes guardados para este momento tan decisivo del que nos estamos enfrentando. Amén. Purifica tu iglesia, Padre, porque tú lo has prometido. Purifícala. Para que terminemos, Señor, en tu nombre y en tu poder, esta obra de evangelismo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Te lo suplicamos y rogamos en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, de nuevo, muchas gracias. Abrazo, Gracias. Juancito. Abrazo. Igualmente, familia, abrazo. Gracias por invitarnos. Feliz sábado. Hermana, hermana, En los brazos del Señor. Hermano Antonio, feliz hermano sábado. Antonio, sí. Yolaxis, hermana Mercedes, hermana Libna,
Saludos. para todos, que el Señor los bendiga siempre y estamos Igual. a sus órdenes. Bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Feliz sábado. Adiós. Un abrazo.